Buenas, buenas amiguitos viajeros. Hoy visitamos el mejor santuario de elefantes de Tailandia según Google, el Lanta Elephant Sanctuary, en Koh Lanta. ¿Será realmente un santuario ético? ¿Están estos elefantes felices? ¿Vale la pena la experiencia? Pues en este vídeo los alimentamos, paseamos con ellos, los bañamos y te muestro todo sin filtros. ¡Vamos a ello! Acabamos de salir a nuestra, solo, literal. Me encanta hablar en plural. Es algo que he acostumbrado mucho por el trabajo y a veces que me sale aquí hablar en plural cuando soy solo yo. Bueno, vamos a la experiencia con los elefantes. La empresa se llama Lanta Elephant Sanctuary porque estoy ahora en Koh Lanta. Sale a 1.800 bahts, que es aproximadamente unos 45 euros. Y yo pagué esto, que es el paquete más barato con ellos, que son 2 horas con los elefantes. Les das de comer, tomas fotos, los conoces, los puedes chocar, puedes bañarlos en el lodo. Si te quieres meter en el lodo, yo voy pendiente, aunque tengo la herida ya cicatrizó, así que lo voy a hacer. Y bueno, te buscan en el hotel, te dan fruta, te dan agua. Como ven, estoy totalmente solo. Así que vamos a ver, ojalá la experiencia sea yo solo, de verdad. Sería súper bien, pero bueno, vamos a ver si tengo la suerte o no. Siento como que si estuviera en un safari, porque no solamente estoy casi vestido como safari, me faltaba era el color khaki, el que todo el mundo usa, que lo traje y no me lo puse. Pero este me lo pongo porque bueno, después ya se supone que me voy a mojar en el lodo. Me traje cambio, así que obviamente no voy a ensuciar esto. Pero bueno, hasta ahora veo que Koh Lanta es muy como rural. Me recuerda un poco a cuando uno iba a Higuerote en Venezuela. Ya veo que no voy a ser el único, estamos parando en otro hotel. Un poco iluso de mi parte, ¿verdad? Sí, yo pensé que iba a estar solo y no. Me acompaña toda esta familia. ¡Tarán! Llegamos a Lanta Elephant Sanctuary. Al final los que estaban conmigo, una familia súper maja de Inglaterra. Súper majos. No me paré de reír, de hecho. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de tocar y conocer a los elefantes. Mucha información nos dieron que ya les estaré contando. Aquí viven solo 3 elefantes rescatados, que pasaron gran parte de su vida trabajando en una industria turística o en la tala de árboles. Ahora, por fin disfrutan de un santuario pequeño e íntimo, con atención personalizada y sobre todo, muchísimo respeto.
vamos a conocer al elefante menor, al elefante más pequeño. Entonces el guía nos va a explicar un poquito cómo se hace, que nunca te puede perder de vista, ¿vale? Que nunca te le pongas atrás o algo por el estilo. Y ahí he hecho un chiste de que le des un beso, pero después dice, en verdad no lo hago. Ahora podemos entre todos tocarlo y así el elefante poco a poco nos va conociendo con simplemente nuestros latidos del corazón, etcétera, y nuestras vibras. Así que bueno, y obviamente aquí viene lo mejor, que es que nos podemos hacer unas fotos con ellos, no todos, pero salieron unos fotones. Miren. Para acercarte a los elefantes, básicamente el elefante es el que te deja acercarte a ellos. Y básicamente solo pudimos 2 o 3 personas. Ellos dicen que depende de la vibra, del humor, de no sé qué, o sea, muchísimas cosas, que el elefante es el que toma la decisión de no voy a hacer nada, puedes acercarte. Y los tienes que tocar, y cuando los tocas, ellos básicamente van a sentir todo de ti, tu energía, tus latidos del corazón. Es como si conocieran tu historia simplemente por tocarlo. Y te lo juro que no son cosas mías, pero se siente como una conexión súper especial. Me ha encantado. What else do you need? Ese grandioso elefante. Y ahora vamos a conocer al tercero, que supuestamente es más miedoso, así que tenemos que conocerlos todos juntos. Este es hermafrodita. Bye. Los 3 elefantes son hembras. Esto lo hacen precisamente para que no se apareen, aunque el que está más lejos es hermafrodita. Entonces son 2 hembras y un hermafrodita realmente. Están yendo para allá para que le demos bananas. En este lugar, los visitantes los alimentamos a mano con bananas frescas, heno, semillas y suplementos naturales, formando parte activa de su cuidado diario. Supuestamente, el plato favorito de estos elefantes son las bananas, los cambur, los plátanos, como lo quieras decir. Y miren lo feliz que está. Bueno, en verdad yo creo que estaba yo más feliz que el propio elefante. Va a quedar buena. Y mira, se me acabó. Y ahora vamos a la parte estrella, que es cuando ellos juegan con el lodo. Bueno, ya les dimos de comer y ahora vamos a esperar a que caminen un poco para que les des ganas de, ya tú sabes qué hacer. Bueno, le aplicas barro con tus propias manos, como un spa natural para proteger su piel. Y luego les das un baño refrescante, siempre respetando si ellos quieren o no. Pero bueno, nos podemos dar cuenta que sí les gusta.
No, y miren cómo les gusta el barro. O sea, miren a este pequeñín cómo se embarra solito. Ya los lavamos con lodo y ahora nos toca ir a la piscina para terminar de bañarlos. Primero entonces les damos de comer, después le damos como su postrecito, que es el plátano, el cambur, la banana. Creo que todos somos iguales. Al final ese es un muy buen sabor y a ellos les encanta. Después le echamos lodo encima. Luego los hacemos caminar para que les dé ganas de, ya tú sabes. Y después para la piscina, para terminar de bañarlos. Y ya por estar caminando, ya su primera sorpresita. ¡Ew! ¡Qué asco! No mames, qué asco. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Uy! Y que me persigue una llena de barro. Se los vamos a meter a la piscina, que es donde nosotros vamos a entrar, para quitarles el barro. El que tiene bastante barro es este realmente. En este santuario no hay cadenas, no los puedes montar, no pueden hacer trucos. Sus mahouts, que se le dice a los cuidadores tradicionales de elefantes, los conocen en profundidad y respetan cada una de sus decisiones. Y ahora aquí pasamos a lavar a los elefantes. Como se dan cuenta, no somos muchos los que hemos entrado, también nos han pedido que solo seamos algunos. Y una de las cosas principales que tuve que preguntar era el cepillo que usamos para lavarlos, para quitarles el barro. Me dijeron que es un cepillo especial para ellos, que de hecho no les hace ningún tipo de daño, que realmente lo que hace es como, sí, como que si para nosotros pasarnos un jabón, pues At least it's floating. para ellos es pasar el cepillo. Esto solamente lo hacen una vez al día, ¿vale? Por cada tour. No lo van a hacer, o sea, no es como que el tour está todo el tiempo. Y como vuelvo y repito, este santuario cuida muchísimo a los elefantes. Aquí no vas a ver a alguien que se suba a ellos, que le peguen o que hagan una maniobra o lo que sea. No. O sea, los elefantes van por ahí y nosotros somos los que nos tenemos que acoplar a ellos. ¡Guacho! ¡Manteca! ¡Oh! Banana. Todo el dinero recaudado se destina directamente a su alimentación, atención médica y al salario justo de sus cuidadores, garantizando un bienestar a largo plazo. Digamos que estos elefantes viven mejor que uno.
Incluso puedes convertir el estiércol de estos elefantes en papel ecológico. Un recuerdo único que enseña la importancia de la sostenibilidad y el amor por la naturaleza. Tengo que decir que esta experiencia es súper especial. Es como si los elefantes de repente tuvieran una energía muy diferente. Es que de verdad te apetece estar con ellos al lado y no sé, o sea, el tour solamente son 2 horas y te llenas de una energía brutal. Recomendadísimo. Y sobre todo lo que nos hace feliz a todos los que estuvimos en este santuario es que de verdad ves que los miman muchísimo. O sea, viven mejor que uno estos elefantes. Básicamente por toda la cantidad de comida que ellos comen, van haciendo sus necesidades todo el tiempo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado donde caminas. Un dato súper curioso. ¿Sabían que estos elefantes comen entre 150 y 200 kilos de comida al día? O sea, básicamente se la pasan el día entero comiendo, principalmente hierbas, hojas, frutas, cortezas de árboles. Entonces en el santuario su dieta incluye, como dije, bananas, heno, semillas y suplementos naturales para asegurar que reciban todos los nutrientes necesarios para su salud y bienestar. Como vuelvo y repito, esta gente vive mejor que uno. Bueno, después de todo el barro, tienen unas duchas justo al frente para que te saques todo el barro, aunque no tienes mucho. Realmente el agua, a ver, no era transparente, pero es agua. El barro realmente es simplemente para echárselos, que máximo te llenas en las manos y los pies, pero el cuerpo realmente es más que todo quitarte todas las bacterias de ellos. Así que bueno, ahora estoy un poco limpio, en teoría. Solamente te quitas el agua y ya. Sería bueno que tuvieran por lo menos un jaboncito o algo. Pero listo, ahora secarse y ya terminó básicamente todo. Thank you. Yeah. Hopefully. Okay. Bueno, yo espero que mi herida haya sobrevivido. Muchísima información. Pues básicamente el recorrido de 2 horas es primero una introducción sobre los elefantes, sobre cómo los crían aquí. Segundo, los conoces, entonces los tocas, te tomas fotos, etc. Ellos te tienen que conocer. Después le echas barro. 3, después te bañas con ellos. Y ya, ese es todo el recorrido. Realmente es súper especial. Yo creo que sí merece la pena lo que cuesta. Así que con eso terminamos. Es una experiencia que tienen que hacer, de verdad. Súper bonito. Y además que este santuario los cuidan bastante. Y te reciben con esto. Y muy gracioso porque cada uno tiene 2 o 3 según cómo vinieron, y a mí solo 1. Pues qué decir de la experiencia, merece la pena, de verdad. Encima además te reciben con esto, o sea, te despiden mejor dicho con esto, con unas fruticas, y me estoy muriendo de hambre, así que viene perfecto. Súper buena experiencia, de verdad. Si lo van a hacer, lo tienen que hacer con este santuario. Ellos tienen 5, según me dijeron. Tienen uno en Phi Phi, tienen uno en Ao Nam, tienen uno en Phuket. ¿Qué digo en Phi Phi? No, perdón. Tienen uno en Phuket, tienen en Ao Nam, en Krabi y en otras partes. Lo bueno de ellos es que ellos realmente los cuidan, no los maltratan y son lo que llaman elefantes de casa, criados en casa. Así que ellos realmente, estos elefantes, no los pueden dejar por ahí porque se mueren. O sea, no sabrían ni siquiera cortar una rama. Así que por eso es que los tienen aquí. De hecho nos estaban contando que antes eran 4 y se murió uno por la pandemia, porque claro, era muy difícil alimentarlos, traer todas las cosas desde Krabi, toda la comida, porque ellos comen 300 kilos diarios, o sea, locura. Y bueno, por eso se murió uno y ahora son solo 3. Hay uno que es nuevo, que lleva apenas 8 meses, y estos elefantes tienen su propio pasaporte y todo, pero son súper buenos, súper calmados.
Realmente es una experiencia súper especial. Ellos tienen 80 hectáreas para caminar por ahí, para hacer lo que quieran. Son 3 hembras para que no se apareen, porque si no esto ya sería un criadero loco de elefantes. Y sí, merece la pena. Háganlo.